Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase del día 15 de junio. Esta es una oportunidad bien especial porque acaba de llegar una tableta gráfica que nos va a permitir trabajar mucho mejor, me va a permitir escribir más rápido y poder explicarles de mejor manera los ejercicios que vamos a estudiar hoy. Como les decía, hoy vamos a estudiar ejercicios típicos de la unidad de números complejos. Y la idea es que el documento que les voy a presentar hoy tiene varios ítems y cada ítem tiene un tipo de ejercicio que ustedes deben saber hacer. Entonces voy a explicar cómo hacer uno de los ejercicios y los demás van a quedar obviamente como trabajo para ustedes. Entonces, el primer tipo de ejercicio que les quiero explicar nos pide lo siguiente, dice expresar los siguientes números complejos en la forma binomial A más B por I, es decir, un número real más un número real por la unidad imaginaria. Entonces, voy a elegir uno de estos 6 ejercicios que salen acá, voy a elegir el F y lo voy a resolver. Vamos a ir a la pizarra y el F dice que tenemos que expresar de la forma A más B por I, con A y B en los números reales, el número complejo que yo voy a llamar Z igual a qué. Voy a volver acá un poquito al apunte. 1 más 2i dividido en 3 menos 2i. Entonces, es 1 más 2i dividido en, me olvido, dividido en 3 menos 2i. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya. Entonces, este es el número que nosotros tenemos que expresar de esta manera, como a más b por i. Entonces, diferencias entre este número complejo que nos dan y el que tenemos que llegar. Primero, este número complejo al que tenemos que llegar no es una fracción, ¿sí? Entonces, este número está como fracción. Yo tengo acá que eh, eliminarlo y no escribirlo como fracción. Este es un cociente de números complejos y yo tengo que llegar a un puro número complejo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La idea de acá, siempre que tenga cocientes de números complejos, es eliminar la unidad imaginaria del denominador. ¿Cómo voy a hacer eso? Similarmente a cuando trabajábamos con raíces y queríamos eliminar una raíz, vamos a multiplicar por el conjugado. En este caso, el número complejo que está en el denominador es el 3 menos 2i. Entonces vamos a multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado de este número complejo. Y el conjugado de un número complejo, les recuerdo que es el mismo número complejo, salvo que la parte imaginaria, es decir, el valor que acompaña a la unidad imaginaria, cambia de signo. Entonces, en este caso, la parte imaginaria de este número es menos 2. Por lo tanto, en el conjugado va a ser el mismo número, pero con parte imaginaria 2 positiva. Entonces, el conjugado es 3 más 2i dividido en 3 más 2i. Entonces, vamos a multiplicar numerador por el conjugado y denominador por el conjugado. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Bueno, propiedades de fracción, entonces, dos fracciones multiplicadas, multiplico los numeradores, o sea, voy a obtener 1 más 2 por i, multiplicando a 3 más 2i, dividido entonces en 3 menos 2i por 3 más 2i. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, en el numerador les recuerdo que los números complejos satisfacen la propiedad distributiva del producto sobre la suma, que la heredan de los números reales. Entonces, propiedad distributiva acá, voy a cambiar el color. Entonces, 1 por 3 me va a dar 3, y estoy en el numerador. 2i por 3 me va a dar 6i, ¿cierto? Ese de ahí. Y ahora,
vamos a multiplicar 1 por 2i positivo, me va a dar 2i, y 2i por 2i, 4i cuadrado. Por lo tanto, en el numerador obtengo eso. Ahora, en el denominador, si se fijan, tengo una suma por una diferencia. Eso es un producto notable. Y la suma por diferencia me dice que yo tengo que tomar el primer elemento y elevarlo al cuadrado, es decir, este es 3 al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. En este caso, 2i al cuadrado. Eso es la suma por diferencia. Entonces, ¿cómo voy a continuar acá? Voy a cambiar el color de nuevo. Y voy a continuar del siguiente modo. Entonces, voy a analizar qué es lo que tengo en el numerador. En el numerador tengo un número real solito, tengo dos términos que son que tienen a la unidad imaginaria y tengo un término que tiene a la unidad imaginaria al cuadrado. Entonces voy a reunir términos semejantes. El 3 no es semejante con ninguno por el momento, así que lo mantengo. Y el 6i más 2i son términos semejantes, entonces los puedo sumar. Me va a dar 8i. Y 4i cuadrado, les recuerdo acá que por definición, la unidad imaginaria al cuadrado es siempre igual a menos 1. Esto es por definición de unidad imaginaria. Por lo tanto, voy a obtener que 4i al cuadrado es 4 por menos 1, es decir, es menos 4. Y eso voy a obtener en el numerador. Y en el denominador voy a obtener 3 al cuadrado, que es 9, menos 2i al cuadrado. Y aquí, en los números complejos, aplican las propiedades de potencias de números complejos. Entonces, va a ser la potencia va a entrar elevando a cada uno de los términos. Entonces va a ser 2 al cuadrado, que es 4, mejor lo voy a escribir al tiro. 2 al cuadrado, que es 4, por i al cuadrado. Y i al cuadrado es menos 1. Entonces, inmediatamente ahí yo lo deshago. Entonces, 3 sumado con menos 4 los asocio. Eso me va a dar menos 1. Y sumado con 8i, en el numerador voy a tener 8i. Y acá, 9 menos 4 por menos 1. Menos 4 por menos 1 me da 13. Positivo, o sea, perdón, menos 4 menos 1 me da 4. Si yo multiplico el menos 4 por el menos 1. Y si le sumo 9 me da 13. Por lo tanto, en el denominador obtengo 13. Y ahora bien, fíjense, esta es una fracción que en el numerador es una suma y en el denominador tiene el mismo denominador. Entonces, puedo separarlo, propiedad de fracciones. Esto sería menos 1 partido 13 más 8 partido 13 por i. Por lo tanto, he logrado escribir el número que me daban al principio de la forma a más un b por i. Donde, ¿qué voy a tener acá? El a, que es el número que está solito, es la parte real del número complejo z, y es menos 1 partido 13. Y el b, que es el número que acompaña a la unidad imaginaria, que multiplica la unidad imaginaria, es la parte imaginaria. Entonces la parte imaginaria de z es igual a 8 partido en 13. Y así entonces he resuelto lo que me pedían en la primera pregunta. Entonces, ahí les voy a dar un segundo para que copien, le pueden poner pausa y voy a borrar y vamos a seguir con otro ejercicio. Vamos a volver entonces al apunte. Entonces, fíjese, justo lo que obtuvimos. La solución era menos 1 partido 13 más 8 partido 13. Entonces estamos bien. Vamos ahora con el siguiente tipo de ejercicio. Bueno, en este caso, en los ejercicios de tipo 2, si se fijan, nos están pidiendo escribir estos números en forma binomial, pero lo único que tengo que hacer entonces es efectuar estas operaciones que aparecen acá, 1 menos 2i por 2 más 3i, restarle el inverso de este. Recuerden que ya sabemos calcular inversos, porque es 1 partido el número complejo en este caso, y yo sé eliminar la unidad imaginaria de los denominadores. Tengo que multiplicar por el conjugado. Entonces, este ejercicio es bastante similar a los de tipo 1. Entonces, estos también van a quedar ahí a criterio de ustedes. Vamos
Entonces, ahora a estos ejercicios me gustan. Dice, escriba los siguientes números complejos en su forma polar. Entonces, para esto, antes de escribir uno de esos números en forma polar, lo que voy a hacer yo es explicar cómo escribir un número en forma polar. Les recuerdo que el número complejo z, escrito en su forma binómica a más b por i, con a y b en los reales, puede ser caracterizado gráficamente como un punto en el plano cartesiano, ¿sí? Donde en el eje horizontal, en el eje X, va a ir la parte real de ese número complejo, en este caso, el A, y en la parte imaginaria, aquí voy a poner Z, va a ir la parte, en el eje imaginario, que es el eje vertical, va a ir la parte imaginaria de este número complejo. Por lo tanto, si acá ubico el B, entonces si mi número es A más B por I, yo voy a tener que el número complejo Z igual a A más B por I, yo lo puedo caracterizar como aquel punto cuya primera coordenada es la parte real, que en este caso es A, y la segunda coordenada es la parte imaginaria, en este caso es B. Por lo tanto, el número complejo va a quedar totalmente caracterizado como un punto en el plano, ¿sí? También se puede interpretar como un vector que parte en el origen y llega hasta el punto A, B. Entonces, todo número complejo yo lo puedo asociar con un punto en el plano cartesiano, ¿sí? Por lo tanto, y al poder asociarlo con un punto en el plano cartesiano, yo lo puedo asociar con un vector que parte desde el origen y llega y finaliza en ese punto del plano. Entonces, todo número complejo yo lo puedo asociar a un vector. Y si ustedes acá analizan la situación geométrica que estamos teniendo, si se fijan acá, las proyecciones de ese vector, la proyección vertical y la proyección horizontal, forman un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo donde ¿cuál es el cateto horizontal? Bueno, es la parte real del número complejo y el cateto vertical es la parte imaginaria del número complejo. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a tener acá? Entonces, es un triángulo rectángulo de catetos A y B, por lo tanto puedo calcular la hipotenusa. La hipotenusa es justamente el tamaño de este vector, ¿no? O sea, el módulo de este número complejo. Por lo tanto, acá va el módulo del número complejo, que es la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. Este vector, aparte de tener módulo, el módulo de z, forma un ángulo con el eje horizontal, con el eje real, o con el eje X. Entonces, si yo conozco ese ángulo y ese módulo, yo voy a poder caracterizar completamente a este punto A, B. ¿Por qué? De esta relación geométrica que yo he encontrado acá, voy a obtener siempre que el módulo del número complejo va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Mientras que, si se fijan acá, ¿hay alguna razón trigonométrica que me relacione B, A y teta? Si la hay, por supuesto. La tangente de ese ángulo teta es igual al cateto opuesto, que es B, dividido el cateto adyacente, que es A. Por lo tanto, teta, yo siempre lo voy a poder encontrar mediante esta relación. La tangente es la parte imaginaria dividido en la parte real. Entonces, cada vez que yo quiera pasar un número complejo a su forma polar, yo voy a necesitar determinar un ángulo y el radio o el módulo de ese número complejo. El módulo siempre lo voy a poder determinar mediante esta relación, la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y el ángulo siempre lo voy a poder determinar como la parte imaginaria, en este caso B, dividido la parte real, en este caso A.
¿Y cómo voy a saber? Si se fijan, esta ecuación trigonométrica que tengo acá, tangente de θ igual a un número, no tiene una única solución. Entonces, ¿cómo yo voy a saber de cuál ángulo estoy hablando? Bueno, dependiendo de los valores de A y B, yo voy a poder asociar este par ordenado a uno de los cuadrantes. Entonces voy a poder saber de qué ángulo se está tratando. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a borrar todos los dibujos y vamos a elegir uno de estos ejercicios. Ya. Acá todos estos ejercicios se resuelven de la misma manera, excepto el último que previamente, antes de hacer cualquier conjetura en torno a la forma polar, tengo dos caminos. Puedo resolver esta potencia elevada a 4, cosa que no es muy conveniente, o bien pasar este número complejo a su forma polar, luego elevarlo a 4, que lo voy a poder calcular de manera más fácil, y luego este también pasarlo a su forma polar y aplicar propiedades de los números en su forma polar. Entonces, para no complicar el asunto, yo voy a resolver el B. ¿Sí? El B es un ejercicio bien interesante. Entonces, el número complejo es z igual a menos 1/2 más raíz de 3/2. Entonces, z es igual a menos 1/2 más raíz de 3/2 por i. Entonces, necesitamos escribir este número en su forma polar. Entonces, en la forma polar, esta es la forma binómica. En la forma polar, yo necesito caracterizar al número complejo z como el módulo de z, que algunos le llaman radio, por el cis del ángulo θ, donde θ es el ángulo que forma el vector o el vector asociado al número complejo con el eje horizontal, con el eje real. Entonces, ¿cómo yo voy a encontrar θ? Bueno, θ recordamos que tangente de θ es la parte imaginaria dividido en la parte real y el módulo de z ya sabemos cómo encontrar. Entonces, ¿cuál es el primer paso antes de empezar a calcular cosas? Jóvenes, siempre tracen el plano, derecho sí. Hoy me quedó. No, me está quedando bien feo. Ya. Tracen el plano, ubiquen el eje imaginario, el eje real, y vean de qué número se trata. Entonces acá yo tengo mi número complejo z que tiene parte real menos 1/2 y parte imaginaria raíz de 3 partido 2. Entonces, ¿cuál es el número complejo que voy a representar en mi plano cartesiano? Es este de acá. Este es el número complejo z. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular, ¿qué necesito calcular? Necesito calcular el módulo, es decir, el tamaño de este vector y este ángulo que forma con el eje o real. Entonces, el módulo de z, ¿cómo lo voy a encontrar? El módulo entonces va a ser la raíz de la parte real al cuadrado, es decir, menos 1/2 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, raíz de 3 partido 2 al cuadrado. Esto es por teorema de Pitágoras, ¿cierto? El módulo de este vector, como acá se forma un triángulo rectángulo, va a ser este cateto que es 1/2, ¿cierto? Acá, claro, pongo menos 1/2 porque se respeta el signo, pero al estar hablando de la medida de un triángulo, del lado de un triángulo, en realidad es 1/2. Pero menos 1/2 al cuadrado es lo mismo que 1/2 al cuadrado. Así que estamos bien. Y este cateto de acá mide raíz de 3 partido 2. Entonces, por teorema de Pitágoras, esta hipotenusa es la raíz de esta expresión que tengo acá.
Bien, entonces, ¿qué va a ser el módulo de z? El módulo de z va a ser la raíz de, si yo desarrollo esto, menos 1/2 al cuadrado, me queda positivo, 1/4, más raíz de 3/2 al cuadrado es raíz de 3 al cuadrado, que es 3, dividido en 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, 1/4 más 3/4 es 4/4, que es 1, la raíz de 1. Por lo tanto, el módulo de z es igual a 1. Entonces, lo voy a anotar por acá arriba. Lo voy a anotar con este color de acá. Entonces, encontré que el módulo de z es igual a 1. Bien. Y ahora voy a borrar. Y viene la parte que suele causar más problemas a los que recién inician en el estudio de los números complejos, que es, bueno, y para los que ya llevan tiempo igual también, que es encontrar el ángulo asociado a ese número complejo. Entonces, de este triángulo rectángulo, yo siempre voy a poder sacar que la tangente del ángulo θ es igual a la parte imaginaria, es decir, raíz de 3 partido 2 dividido en la parte real, menos 1/2. Entonces, si yo encuentro este valor, raíz de 3 partido 2 dividido en menos 1/2 es menos raíz de 3. Ahí ustedes lo pueden comprobar. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es encontrar aquel ángulo para el cual la tangente es menos raíz de 3. Entonces, fíjense el trucazo que les voy a enseñar ahora. Siempre es más fácil encontrar el ángulo asociado a este ángulo que tengo acá, pero en el primer cuadrante. Entonces, lo que voy a hacer, fíjense, mi triángulo que yo formé acá tiene catetos 1/2 y raíz de 3/2. Entonces, voy a formar el mismo triángulo, pero en el eje, o sea, en el primer cuadrante, cateto 1/2 y cateto raíz de 3 partido 2. Y voy a buscar este ángulo de acá, ¿sí? Θ', le voy a poner. Entonces, ¿cuál es aquel ángulo cuya tangente vale, en este caso, raíz de 3 partido 2, dividido 1/2 es raíz de 3? ¿Cuál es aquel ángulo del primer cuadrante para el cual la tangente vale raíz de 3? Bueno, este es un ángulo notable, ¿sí? Tal como ustedes recordarán, θ es igual a pi sextos, ¿sí? No, perdón, no es pi sextos, es pi tercios, 60 grados. Por lo tanto, este ángulo que yo tengo acá es 60 grados, pi tercios. Y si se fijan, estos dos triángulos que yo tengo acá, este con este, son semejantes, ¿sí? Por lo tanto, este ángulo de acá también es pi tercios. Entonces, ¿cuál? Si yo ahora borro algunas cositas para que quede más claro. Oh, el tiro restablezco el orden. Ya, tenía eso y encontré que este ángulo de acá es pi tercios. Por lo tanto, yo quiero saber cuánto vale este ángulo de acá, ¿sí? Entonces, este ángulo más este ángulo es pi 180, pero este es pi tercios, entonces este necesariamente es 180, o sea, pi menos pi tercios, ¿sí? Pi menos pi tercios. Por lo tanto, pi menos pi tercios son, bueno, si lo llevo a grados serían 120 grados, ¿cierto? Y si lo escribo en radianes sería 2 pi tercios. Por lo tanto, este ángulo θ va a ser 2 pi tercios. Por lo tanto, he encontrado tanto el módulo del número complejo como el ángulo que forma con el eje horizontal. Por lo tanto, ahora el módulo, les recuerdo que era 1. ¿Cómo voy a escribir mi número en forma polar? De la siguiente manera. El número complejo z va a ser igual al módulo o el radio que le llaman, que es 1, por
el cis del ángulo que yo encontré, que es 2π tercios. ¿Qué significa el cis? Bueno, es 1 multiplicando ¿a qué? Al coseno de 2π tercios más i por el seno de 2π tercios. Esa cis es la abreviatura de esta expresión grande que tengo acá. Por lo tanto, la forma polar de mi número complejo, 1 por cis de 2π tercios, es simplemente cis de 2π tercios. Y así entonces he encontrado la forma polar de mi número complejo. Un segundo para que anoten, pueden ponerle pausa y voy a borrar. Entonces, vamos a volver ahora al apunte. Y bueno, ya resolvimos este ejercicio de acá. Los demás se resuelven de manera totalmente análoga. Entonces vamos a seguir avanzando. Miren, justamente el que habíamos encontrado. 120 en este caso, que es 2π tercios, y el módulo es 1. Ya, los demás se resuelven de manera totalmente análoga. Ya, vamos con este de acá. Dice, en cada caso, determine la parte real del número complejo. Entonces, vamos a hacer el primero, porque el segundo se resuelve de manera... No, ¿sabéis qué? Mejor vamos a hacer el segundo, más difícil. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a la pizarra y me dicen determine la parte real de este número. 1 menos i elevado a 10 por... Y aquí me voy a volver. 1 menos raíz de 3i elevado a 12. Sería 1 menos raíz de 3i elevado a 12. Entonces, a este número le tenemos que determinar la parte real, ¿sí? Entonces yo tengo acá dos opciones. La primera opción que tengo, y que es la que nunca voy a recomendar, es trabajar este número complejo de la misma manera en la que me lo dan, en su forma binómica. ¿Sí? Tengo aquí 1 menos i en forma binómica y 1 menos raíz de 3i en forma binómica. Entonces tendría que encontrar acá la potencia de 1 menos i elevado a 10. O sea, tendría que multiplicar por sí mismo esto 10 veces. Lo mismo acá, multiplicar esto por sí mismo 12 veces. Si ustedes recuerdan de teorema de binomio de Newton, esto es una expresión bastante engorrosa y compleja de resolver. Entonces, eso es algo bastante extenso. Lo que conviene en este caso es llevar estos números a forma polar. ¿Por qué conviene llevarlo a forma polar? Porque si ustedes recuerdan, existe algo que se llama el teorema de Moivre, que nos dice lo siguiente. Dice que el cis de un ángulo 1 multiplicado por el cis de un ángulo 2 es lo mismo que el cis de la suma ángulo 1 más ángulo 2. Por lo tanto, si yo llevo estos dos números a su forma polar, voy a obtener que es el producto de un módulo, que es un número, por el cis de un ángulo, que es el asociado a este número complejo. Y acá también, entonces voy a tener el producto del cis de un ángulo con el cis de un ángulo y voy a poder calcular esto fácilmente con el teorema de Moivre. Lo mismo esta potencia. Recuerden que el teorema de Moivre dice que el cis de un ángulo elevado a la enésima potencia es lo mismo que el cis de n veces el ángulo. Por lo tanto, Moivre aquí va a ser nuestro gran amigo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir en forma polar. Escribir en forma polar dos números complejos. A este le voy a llamar Z1
Z1 entonces va a ser igual a 1 menos I, y a este lo voy a llamar Z2, que va a ser igual a 1 menos la raíz de 3 por I. Entonces, ¿qué era lo primero que vamos a hacer el primero? ¿Qué es lo primero que tenía que hacer antes de empezar a asociar módulos y ángulos? Tenía que ubicar el número complejo en el plano cartesiano. Entonces, en el eje horizontal vamos a ubicar la parte real y en el eje imaginario vamos a ubicar la parte imaginaria. Entonces, este número tiene parte real 1 y parte imaginaria menos 1, porque es menos I, entonces sería menos 1 por I menos I. Entonces, el punto que yo voy a asociar al número complejo es este, el 1, menos 1. Por lo tanto, el vector asociado a este número complejo es este de acá. Entonces, yo necesito encontrar este ángulo, que es el θ1, que forma con el eje horizontal. Pero si ustedes recuerdan, estaban atentos a lo que yo expliqué en el ejercicio pasado, si bien yo puedo encontrar este ángulo de acá, ¿sí?, es mucho más fácil buscarlo en el primer cuadrante. Entonces lo que voy a hacer yo es construir el mismo triángulo semejante. Acá, si se fijan, se forma un triángulo rectángulo. Lo que voy a hacer es construir un semejante acá con la misma medida. Aquí este cateto mide 1, entonces aquí también mide 1, y el horizontal también mide 1. Entonces voy a buscar aquel ángulo del primer cuadrante, ese de ahí, lo voy a poner en rojito para que no se confunda, tal que, entonces, la tangente de ese ángulo es 1 partido 1, ¿sí? La tangente de este teta, de acá yo puedo sacar que la tangente de ese ángulo teta que estoy buscando en el primer cuadrante es igual a 1, que es el cateto opuesto, partido el 1, que es el adyacente, o sea 1. ¿Y qué ángulo en el primer cuadrante tiene tangente 1? Ustedes lo han dicho, el ángulo 45 grados o pi cuartos. Por lo tanto, este ángulo que tengo acá es pi cuartos, y como estos dos triángulos que construí son semejantes, entonces este ángulo de acá, el que está en azul, que es el original, también es pi cuartos. Por ende, si yo parto en el ángulo 0, ¿cuánto tengo que recorrer para llegar hasta este número complejo en sentido antihorario? Bueno, tengo que partir acá y tengo que recorrer todo esto para llegar a el número complejo. Y este es el ángulo que yo voy a utilizar, ¿sí? Entonces, si esto mide pi cuartos y todo esto es la vuelta entera, o sea, 2pi, entonces este ángulo que yo estoy buscando es 2pi menos este pi cuartos que yo tenía acá. Entonces, este ángulo famoso es 2pi menos pi cuartos. ¿Cuánto es eso? 7 pi cuartos, ¿cierto? Si ustedes desarrollan acá, 2 pi cuartos menos pi cuartos es 7 pi cuartos. Por lo tanto, el ángulo asociado a este número complejo, Z1, es el θ1, que lo voy a llamar, es igual a 7 pi cuartos. Perfecto. Encontramos la parte más difícil, que siempre es buscar el ángulo. Entonces, ¿qué nos falta para escribir este número en forma polar? Nos falta el módulo, ¿no? Pero yo sé que el módulo de Z1 es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, más la parte imaginaria, que es menos 1, al cuadrado. Por lo tanto, 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1. 1 más 1 es 2, por lo tanto, el módulo o la norma de este número complejo es raíz de 2. Por lo tanto, el número Z1 en su forma polar, ¿cómo lo puedo escribir? Como el módulo, que es raíz de 2, por el cis del ángulo que encontré, el cis de 7 pi cuartos. Perfecto. Ya tengo ese de ahí.
Voy a hacer exactamente el mismo procedimiento ahora con el Z2. Voy a borrar acá para que no distraiga. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Nuevamente, antes de empezar a calcular cualquier cosa, voy a dibujar el plano cartesiano y voy a ubicar este número complejo. Tiene parte real 1, parte real, parte imaginaria, parte real 1 y parte imaginaria menos raíz de 3. Perfecto. Entonces, es este numerito de acá. Y acá se vuelve a formar un triángulo rectángulo con ángulo θ. Entonces, yo tengo que encontrar este ángulo. Pero, como les dije, conviene buscarlo en el primer cuadrante. Entonces voy a construir un triángulo semejante acá, ¿sí? Cuyos catetos miden lo mismo. ¿Se fijan? Comparten este cateto, ya está listo, mide 1. Y este mediría raíz de 3, al igual que este. Entonces, voy a encontrar este ángulo en el primer cuadrante. Y a este ángulo lo voy a llamar θ en azul. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona los catetos del triángulo con el ángulo? La tangente. Entonces, ¿cuál sería la tangente de θ? En este caso, la tangente de θ es opuesto, que es raíz de 3, dividido adyacente, que es 1, o sea, raíz de 3. ¿Qué ángulo en el primer cuadrante tiene tangente raíz de 3? Ángulo notable, 60 grados. Sería pi sextos. Perdón, pi tercios. Siempre me confunde el pi tercios con el pi sextos. Pi es 180, entonces 60, 180 dividido 3, pi tercios. Por lo tanto, aquí he encontrado este ángulo que forma aquí este de acá. Por lo tanto, al ser semejante a este triángulo, este ángulo θ negro que yo tengo acá también es pi tercios. Entonces ya sé que esto mide pi tercios. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente. Entonces voy a partir en el 0 y voy a decir, ¿qué ángulo tengo que recorrer para llegar hasta mi número complejo? Bueno, para dar toda una vuelta son 2pi, pero acá le tengo que quitar esto, ¿cierto? Y yo ya sé que eso vale pi tercios, entonces sería 2pi menos pi tercios. ¿Cuánto es 2pi menos pi tercios? Bueno, 2pi son 6 pi tercios, ¿cierto? Entonces sería 5 pi tercios. Por lo tanto, el ángulo de este número complejo 2 es 5 pi tercios. Y aquí ya he hecho la parte más difícil del problema. ¿Por qué? Porque ahora solo me falta encontrar el módulo de Z2. Pero basta que tome la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Hoy me estoy enfocando. Entonces, 1 al cuadrado es 1, menos raíz de 3 al cuadrado es 3, 1 más 3, 4, por lo tanto acá me queda raíz de 4, y esto es igual a 2. Por lo tanto, Z2, ¿cómo lo puedo escribir? Z2 lo puedo escribir como el módulo, que sería 2, por el cis del ángulo que encontré, el cis de 5 pi tercios. Y ya estoy a puertas de resolver el problema. Voy a borrar algunas cositas, entonces, y me voy a quedar con lo esencial. Entonces, ¿con qué me voy a quedar? Solamente con la forma polar de los números. Entonces, voy a borrar todo esto. Oh, era 5 pi tercios. Que no se me olvide, que no se me olvide. 5 pi tercios. Ahí sí. Ya, entonces, se me olvidó borrar esto. ¿Cuál va a ser mi número complejo? Z, ahora en forma polar. Bueno, va a ser el siguiente. Z entonces era el producto entre Z1 y Z2. Pero Z, si lo llevo a forma polar, este numerito, que es este, es raíz de 2 por el cis de 7 pi cuartos. Todo eso elevado a 10. Multiplicando, ¿a qué? A 1 menos raíz de 3i, pero en forma polar es 2 por el cis de 5 pi tercios.
Todo eso elevado a 12. Por lo tanto, ¿cuál ahora va a ser el número complejo que va a resultar? Bueno, ahora viene la parte más entretenida. La parte más sufrida era encontrar los ángulos. Entonces, ahora, el z, entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, propiedades de potencia, ¿cierto? Esto sería todo este producto, raíz de 2 por el cis está elevado a 10, entonces sería elevar el primero a 10, raíz de 2 elevado a 10, ¿cierto? Por el cis de 7 pi cuartos elevado a 10. Por ahora, entonces sería 2 elevado a 12 por el cis de 5 pi tercios elevado a 12. Y aquí es donde viene en auxilio el teorema de Moivre. ¿Por qué? Bueno, raíz de 2 elevado a 10, bueno, esto yo lo puedo aquí arreglar un poquito más. Z, entonces, ¿qué va a ser? Raíz de 2 es lo mismo que 2 elevado a un medio. Se va a tener 2 elevado a un medio y todo eso elevado a 10. Por el cis de 7 pi cuartos elevado a 10. Pero según el teorema de Moivre, el cis de un ángulo elevado a la enésima potencia es lo mismo que el cis de n veces el ángulo. Entonces aquí, este cis está elevado a 10, es lo mismo que el cis de 10 veces el ángulo, o sea, 10 veces 7 pi cuartos. Miren qué maravilloso Moivre. Y aquí tengo 2 elevado a 12, lo dejo tal cual. Y acá nuevamente aplico el teorema de Moivre. Entonces, cis de 5 pi tercios elevado a 12 es lo mismo que el cis de 12 veces el 5 pi tercios. Por lo tanto, aquí ya me deshice de las potencias con los cis. Entonces, voy a seguir desarrollando. 2 elevado a un medio y eso elevado a 10, propiedades de potencia, la potencia de una potencia, mantengo la base, que es 2, y multiplico los exponentes, un medio por 10. Un medio por 10 es 5. Lo voy a juntar con este 2 elevado a 12 porque va a quedar más bonito. Y ahora, ¿qué voy a tener? Voy a tener el cis de 10 por 7 pi cuartos. El 10 yo lo puedo simplificar con el 4, ¿cierto? Ambos son múltiplos de 2. Entonces esto me quedaría 5 y esto me quedaría 2. Entonces 5 por 7, 35 pi, dividido en 2, por el cis de 12 por 5 pi tercios. El 12 lo puedo simplificar con el 3 porque son múltiplos de 3 ambos. Me quedaría 4 y acá 1. Entonces sería 4 por 5 pi, el cis de 20 pi. Entonces ahora, fíjense qué bonito va a quedar z. Z entonces va a ser igual a 2 elevado a 5 por 2 elevado a 12. Eso es propiedades de potencia. Producto de dos potencias de igual base, mantengo la base, que es 2, y sumo los exponentes. 5 más 12, 17. Por el cis, ¿de qué? Ahora uso teorema de Moivre de nuevo. Moivre me dice que el cis de un ángulo por el cis de otro ángulo es el cis de la suma de los ángulos. Por lo tanto, cis de 35 pi medios por el cis de 20 pi es lo mismo que el cis de 35 pi medios más 20 pi. ¿Y eso qué es igual? Bueno, sería 2 elevado a 17 por el cis de 35 pi medios más 20 pi. Ahí ustedes pueden corroborar lo que voy a hacer yo. Esto es el cis de 35 pi medios más 40 pi medios sería 75 pi medios. Y 75 dividido en 2, 75 pi medios, sería 74 dividido en 2 es 37. 37 entonces más pi medios. ¿Sí? Esto es 37 pi más pi medios. Entonces, puedo aún, bueno, hasta aquí ya debería estar listo, ¿cierto? Pero puedo aún más simplificar esto porque yo sé que cuando yo he dado una vuelta de 2pi, llego al mismo ángulo. Entonces acá, este 37, fíjense lo que puedo hacer.
Sería 2 elevado a 17 por 37. Pi, yo lo puedo escribir del siguiente modo. Lo puedo escribir como 18 por 2pi más pi, ¿cierto? 18 por 2pi es 36pi, más pi me da el 37pi, más este pi medio. Pero 2pi es congruente a un ángulo de 0 grados, entonces esto da igual si está o no, porque son vueltas, son 18 vueltas a la circunferencia. Entonces en realidad estoy hablando de este ángulo que está acá nomás. Pi más pi medio, es decir, 3 pi medios. Por lo tanto, el resultado simplificado al máximo es 2 elevado a 17 por el cis de 3 pi medios. Respuesta a esta pregunta. Y aquí, como se pueden fijar, es justamente lo que da acá. 2 elevado a 17 por el cis de 270. Acá, lo que la profesora hizo un paso más, podemos simplificar aún más, considerando que esto es 2 elevado a 17 por el cis de 270. Pero el cis de 270 es lo mismo que decir coseno de 270 menos, perdón, más i por el seno de 270. 270, entonces 270 grados. Coseno de 270 es 0 y el seno de 270 es menos 1. Por lo tanto, esto es menos i, ¿cierto? Entonces sería menos i por 2 a la 17. Mismo que menos 2 a la 17 por i. Ese era el último paso que nos faltaba. Por lo tanto, la parte real de este número complejo, ¿cuál va a ser? No hay parte real, ¿cierto? Por lo tanto, la parte real es 0. Es un imaginario puro. ¿Sí? Bien. Vamos entonces ahora a resolver este problema que tengo acá. Voy a borrar esto. Y vamos a resolver esto de acá. Dice, determine el valor de n para el cual los siguientes números sean números reales. Ya, acá solo les voy a dar una pista de lo que tienen que hacer porque es bastante similar a lo que ya hemos hecho. Entonces dice el número 1 más i elevado a n. Ya sé que es muy poco práctico calcular potencias de números imaginarios cuando están en forma binómica. De números complejos, perdón, cuando están en forma binómica. Entonces lo que yo voy a hacer es llevar este número, 1 más i, a la forma polar, y luego con el teorema de Moivre voy a encontrar qué es elevar ese número a n. Y si yo necesito que este número sea un número real, eso quiere decir un número complejo, z igual a más b por i, están los números reales, si y solo si la parte imaginaria del número complejo es igual a 0. ¿Sí? Entonces, para que este número sea un número real, tengo que utilizar que la condición es que la parte imaginaria de este número sea igual a 0. Lo mismo con este de acá, solo que el exponente es n medios y el número es otro. Ahí está la solución, la profesora se la subió. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de esta clase. Vamos a resolver, voy a borrar mis dibujos, y vamos a resolver otro tipo de problemas que en realidad no se distinguen mucho de los que ya hemos hecho. ¿Sí? Entonces vamos a echarle una mirada rápida nomás y vamos a continuar con problemas tipo programa. Entonces, en este ejercicio nos decían, escriba en forma binomial este número que tenemos acá. I elevado a 9 más 1, todo eso elevado a 10, más 1 menos i elevado a 5. ¿Sí? Bueno, aquí en realidad no es mucha ciencia. ¿Sí? Lo que tienen que hacer entonces es ir descomponiendo lo que pueden descomponer. Entonces, aquí ustedes recuerdan que
i elevado a 9 es una potencia de una unidad imaginaria. Entonces esto yo la puedo llevar a uno de los siguientes casos. Les recuerdo entonces que i elevado al cuadrado por definición es igual a 1. I elevado al cubo, ¿cierto? Sería i al cuadrado por i, pero i al cuadrado es menos 1, por lo tanto es menos 1 por i, y eso me da menos i. I elevado a la cuarta es i al cuadrado por i al cuadrado, es decir, i menos 1 por menos 1, y eso me da 1. Luego, i a la quinta sería i por i a la cuarta, ¿cierto? O sea, i por 1 es igual a i, aquí el i, bueno, i elevado a 1 es igual a i también. I a la sexta me va a volver a dar menos 1, y así sucesivamente. I a la séptima me va a dar menos i, e i a la octava me va a dar i. Por lo tanto, i a la 9, ¿qué va a ser? I a la octava me da 1, perdón. I a la 9 va a ser igual a i, ¿sí? Tal como aparece acá. Por lo tanto, i a la 9 es igual a i, y ya me deshice esta potencia de 9. Ahora bien, entonces lo que voy a hacer, como tengo potencias de números polares, o sea, perdón, de números complejos, lo voy a llevar a su forma polar, porque es más cómodo para calcular las potencias, porque las potencias se transforman en un producto de ángulos. Entonces, voy a escribir este número en su forma polar, que es raíz de 2 por el cis de pi cuarto, eso lo pueden comprobar, y voy a llevar este también a su forma polar. Una vez que yo ya lleve ambos a su forma polar, voy a ver qué es lo que va a ocurrir. Aquí se están sumando, ¿cierto? Y acá, jóvenes, algo interesante. Bueno, esto ya había obtenido que era i más 1 o 1 más i, lo voy a escribir en esa forma mejor, lo mismo. Entonces esto es 1 más i elevado a 10, y esto es 1 menos i elevado a 5. Entonces acá ocurre algo interesante. ¿Por qué? Porque se fijan, estos dos números que yo tengo acá son conjugados uno del otro. Este es 1 más i conjugado elevado a 5. Entonces, ahora tengo todo en términos de 1 más i, ¿sí? Entonces, ahora los voy a llevar a su forma polar. Y yo recuerdo que si z en forma polar es r por el cis de un ángulo, entonces su conjugado tiene el mismo módulo, r, pero el ángulo asociado es el simétrico respecto al eje horizontal, o sea, es el cis de menos el ángulo, ¿sí? ¿Por qué? Si este es mi número complejo z, entonces su conjugado es este de acá. Por lo tanto, si este tiene ángulo θ, el conjugado, z conjugado, tiene ángulo menos θ. Bien, entonces eso me va a permitir llevar estos dos números a forma polar. Voy a tenerlos expresados, uno con el cis de determinado ángulo y el otro con el cis de menos ese ángulo, y ahí voy a poder usar alguna identidad trigonométrica que me permita expresar todo en el mismo ángulo, y ahí, bueno, ustedes ahí van viendo qué más se puede hacer, ¿sí? De todos modos, está la solución acá. Cualquier duda me pueden ir escribiendo. Entonces, ahora vamos a pasar a la última parte de la clase, ahora sí. Y les quiero mostrar lo siguiente. Voy a bajar el power. Ahí sí. Ya. Vamos a pasar a este apunte de acá. Entonces, este es un trabajo que se dio el semestre 2 del año 2018.
voy a dar solamente indicaciones de cómo resolver estos ejercicios porque ya el tiempo no nos va a alcanzar. De todos modos, cualquier duda que tengan, pueden escribirme al correo. Entonces, vamos a ver cómo resolver el ejercicio 1. Voy a anotar, ya. Dice, encuentre la parte imaginaria de z elevado a 27 si z es este número complejo de acá. Entonces, cada vez que yo tenga un z, un número complejo elevado a una potencia extremadamente exagerada, como es elevar a 27, yo lo que voy a hacer es llevar ese número a forma polar. Entonces, este número lo vamos a llevar a forma polar. Luego, como es una potencia, el teorema de Moivre nos va a ayudar a simplificar el asunto, ¿cierto? Con el teorema de Moivre voy a poder calcular esa potencia. Luego, lo voy a escribir de la forma R por el cis, ¿cierto? Del ángulo. Y luego, el cis lo voy a separar en coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser siempre la parte imaginaria del número complejo? Es el módulo por el coseno. ¿Sí? La parte real del número siempre va a ser el módulo por el coseno y la parte imaginaria siempre va a ser el módulo por el seno. Entonces, ahí ese es el diagrama de flujo que ustedes van a seguir. Por lo tanto, la parte imaginaria de z elevado a 27 va a ser el r que yo encuentre por el coseno del a. Perfecto. Ahí ya estaría listo el primero. La parte B dice, encuentre A, B en los números reales, de modo que este número complejo, que depende de B y de A, sea un número real y de módulo 1. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Que este número complejo determinemos A y B para que sea un número real. Entonces, ustedes recuerdan que un número complejo, Z es un número complejo. Entonces, Z, esto aquí, entonces Z pertenece a los reales si y solo si la parte imaginaria de z es igual a 0. Por lo tanto, voy a tener que, una vez que yo escriba este número en su forma binómica, el flujo de trabajo es el siguiente. Voy a borrar acá. Oh, borré todo. Ya. Bueno, el flujo de trabajo entonces acá va a ser primero detectar las condiciones que yo tengo que tener. Para que sea un número real, entonces la parte imaginaria de este número que tengo acá tiene que ser igual a 0. Y para que tenga módulo 1, entonces la norma de este número complejo tiene que ser igual a 1. Entonces, para detectar la parte real y la parte imaginaria, yo necesito tener este número en su forma binómica. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir este número en su forma binómica. Es decir, como un x más un y por y. Luego que yo ya tenga esto, voy a poder exigir que la parte imaginaria, es decir, el valor que me quede acompañando a la unidad imaginaria, en este caso va a ser i, sea igual a 0 y que al mismo tiempo el módulo de esto, es decir, la raíz de la parte real más la parte imaginaria al cuadrado, sea igual a 1. Y ahí voy a poder encontrar, voy a tener un sistema de ecuaciones que dependen de A y B, voy a poder encontrar aquellos valores de A y B que satisfagan esa ecuación. Ese es el flujo de trabajo que tienen que seguir para desarrollar el B. Vamos ahora al último problema, que es un problema de planteo. Y primera vez que vamos a resolver acá un problema de planteo, así que me gustaría explicar bien en detalle. Estos son los típicos problemas de ángulo de depresión y ángulo de elevación, ¿sí? Que se completan resolviendo triángulos. Entonces dice, desde lo alto de un acantilado, vamos a dibujar entonces un acantilado. Se observan dos botes. Voy a tener un bote 1 acá. Disculpen el dibujo, no soy muy bueno.
y un bote 2. Este bote 1, bote 2. Que obviamente no están flotando, sino que están en el agua. Entonces, aquí ya voy a poner creativo. Vamos a pintar el mar. El acantilado. Ya, suficiente. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo acá? Me están diciendo que desde lo alto del acantilado se observan dos botes. Uno bajo un ángulo de depresión, es decir, mirando hacia abajo, de 30 grados y de 45 grados. ¿Cuál creen que es el bote que se observa mediante el ángulo de depresión de 30 grados, el primero o el segundo? Les recuerdo que el ángulo de depresión es aquel que se forma al mirar hacia abajo con la horizontal. Por lo tanto, un ángulo de depresión en este caso serían este ángulo de acá y voy a cambiar el color, este ángulo de acá. Entonces, el bote más alejado obviamente se va a observar con el ángulo de depresión más pequeño, ¿cierto? Por lo tanto, este bote que está más alejado se observa con un ángulo de presión de 30 y el bote que está más cerca se observa con un ángulo de presión de 45 grados. Y además sabemos que la distancia entre los botes es de 20 metros. Por lo tanto, ahora que ya hemos dibujado la situación, lo que nosotros vamos a hacer, ¿qué nos piden? Nos piden hallar la altura del acantilado. Es decir, nos piden hallar esto que voy a llamar H, la altura del acantilado. Entonces, ahora que ya tengo simplificada la situación, lo que voy a hacer es simplificar ya que tengo identificada la situación, lo que voy a hacer es simplificar el diagrama que yo hice acá. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si se fijan, el acantilado, la horizontal, el bote, a ver, la base del acantilado, la cima del acantilado y el bote forman un triángulo rectángulo, ¿sí? Forman un triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde el acantilado es perpendicular al mar. Y si se fijan, yo estoy mirando el bote 1 con un ángulo de depresión de 45 grados. Por lo tanto, este angulito de acá, por completación de ángulos, también mide 45 grados. ¿Sí? También tengo otro triángulo rectángulo entre el acantilado y el bote que está más lejano. Dicho ángulo de depresión es de 30 grados. Entonces, este ángulo de acá también mide 30 grados. Entonces, voy a tener lo siguiente. Bueno, este cateto mide H y este también mide H, ¿sí? Porque es la altura del acantilado. Entonces, si ahora sí voy a combinar el diagrama. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener... Ah, no, ¿qué me pasó? Ahí sí. Voy a borrar acá. Ya, voy a tener este triángulo que forma el bote que está más lejano, ¿cierto? Donde este ángulo es 30 grados, y este triángulo que forma acá el bote que está más cercano, donde este ángulo es 45 grados. Este es H, que es el valor que quiero encontrar, y sabemos que si aquí está el bote 1 y aquí está el bote 2, la distancia entre estos dos botes es 20 metros, por lo tanto ya sé que esto vale 20. Entonces, ¿cómo yo puedo resolver este problema? Fíjense, tenemos ángulos, tenemos algunas medidas y queremos encontrar otras medidas. Una estrategia que yo podría seguir, que no siempre me va a dar buenos resultados, es, yo ya sé cuánto mide en este ángulo es 45 y como este es un triángulo rectángulo, este también tiene que medir 45. Y si este mide 30
este mide 90 y este mide 45, este ¿cuánto tiene que medir? 15, ¿cierto? Entonces, tengo, en este triángulo, conozco todos los ángulos, ¿cierto? Porque conozco estos dos, puedo conocer este. Entonces puedo encontrar el valor de todos los lados utilizando el teorema del seno o del coseno. Ahí ustedes eligen cuál. Lo mismo, bueno, y una vez que ya tenga estos lados, ¿cierto? Voy a tener este lado y este lado. Voy a poder, como voy a conocer la hipotenusa de este triángulo de acá, ¿cierto? Una vez que yo complete el triángulo que tengo acá, voy a poder conocer la hipotenusa de este triángulo. Y al conocer la hipotenusa del triángulo, puedo conocer la altura y la base. Perfecto. Ese es un camino. El otro camino que yo puedo tomar, que es bastante interesante, es el siguiente. Aquí ya ahora que ya he simplificado mi situación, voy a borrar todo esto. Me voy a quedar solo con esto. ¿Se fijan cómo es la abstracción matemática, no? Partimos desde un problema súper concreto con dibujo y todo y llegamos a esto de acá. Entonces, tengo dos opciones. Puedo llamar a esto X, ¿sí? Porque es algo que desconozco, y decir lo siguiente. ¿Qué función trigonométrica o qué razón trigonométrica me relaciona lo que yo quiero encontrar con el ángulo y el dato que yo conozco, que en este caso es 20? Bueno, si se fijan acá, la única que me relaciona, conozco un dato del cateto y quiero conocer otro cateto. Entonces la única que me relaciona esto es la tangente. Entonces voy a tener acá dos condiciones. En el triángulo de acá, en el de 45 grados, voy a tener lo siguiente. La tangente de 45, la primera condición es que la tangente de 45 es, este ángulo estoy tomando como referencia, es el cateto opuesto, que es h, dividido en x, ¿cierto? Y la segunda condición, ahora voy al otro triángulo, al triángulo más grande, que es este. La segunda condición es que este ángulo ahora es 30 grados. Entonces la tangente de 30 grados es igual a h, que es el cateto opuesto, dividido en el cateto adyacente, que es todo esto, o sea, x más 20. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo acá? Bueno, tangente de 45, yo sé que es 1, ¿cierto? Ángulo notable. Por tanto, yo sé que 1 es igual a h partido x, de donde puedo sacar que si x es distinto de 0, lo cual es lógico ya que estoy observando un bote con un ángulo de presión, o sea, no está no está en la base del acantilado, como x es mayor que 0, entonces puedo multiplicar a ambos lados por x la ecuación y voy a tener que x es igual a h. Y aquí voy a tener una condición. Luego que ya tengo esto acá, voy a la segunda ecuación. La segunda ecuación me decía que la tangente de 30 es un ángulo notable, cuya tangente es raíz de 3 partido 3. ¿Sí? Es h partido x más 20. Pero, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? H. Entonces, y el x yo sé que es lo mismo que h, entonces voy a reemplazar esta x por h. ¿Sí? Porque x es igual a h, entonces tengo que raíz de 3 dividido 3 es igual a h dividido en h más 20. Como h, evidentemente, al ser una altura, una medida de la altura de un acantilado es mayor que 0, no puede ser menos 20, entonces esto está bien definido. Por lo tanto, puedo multiplicar por h más 20 a ambos lados de la ecuación y por 3 también. Entonces voy a tener que la raíz de 3 multiplicando h más 20 es igual a 3h. Por lo tanto, raíz de 3h menos b más 20 raíz de 3 es igual a 3h. De acá puedo despejar h entonces, ¿sí o no? Sí. Puedo despejar h porque es una ecuación lineal, ¿cierto? En la variable h.
Entonces, voy a tener que raíz de 3h menos 3h es igual a menos 20 raíz de 3. Por lo tanto, voy a tener que h factor de raíz de 3 menos 3 es igual a menos 20 raíz de 3. Por lo tanto, h, como esto es distinto de 0, es menos 20 raíz de 3 dividido en raíz de 3 menos 3. Y ahí ustedes me van a decir, oh, el h me da negativo. No, señores, no da negativo. ¿Por qué? Porque este numerito de acá, raíz de 3 menos 3, es negativo y el numerador también es negativo, entonces me da positivo. Entonces la altura es 20 raíz de 3 dividido 3 menos raíz de 3. Ahí si ustedes son más prolijos, podrían aquí racionalizar para que les quede expresado de mejor manera. Bueno, jóvenes, esta ha sido la clase de hoy. Espero que ahora con esta nueva herramienta que tengo haya quedado todo más claro, haya sido más fluido. Cualquier duda que tengan me pueden escribir y nos vemos en la próxima sesión. Eso, que tengan una gran semana. Que tengan, bueno, como les decía, casi me muero porque pensé que se me había cerrado la reunión sin grabar el video. Como les decía, que tengan una gran semana y nos vemos en la próxima sesión.